Hola comunidad de Conexiones Ready, hoy tenemos un tema importantísimo que está súper de moda y es el tema de la normalización tributaria. Como siempre aquí tenemos a nuestra invitada, la doctora Olga Lucía Gil. Doctora, bienvenida. Hola, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar aquí contigo, de que puedas compartir nuevamente con nosotros y más con este tema tan importante que se ha vuelto pues algo para todos de la normalización tributaria, para nosotros los contadores, también para los empresarios, todas las personas que nos siguen que dicen, bueno, yo tengo por aquí una casa que no he podido meter, una finca que será que la puedo meter ahora en mis declaraciones de renta, ¿qué será que puedo hacer? O muchas veces también hubo personas que por bajar su carga tributaria de pronto incluyeron allí unos pasivos que no tenían que incluir y bueno, entonces, bueno, esta que sea la oportunidad para hablar todo este tema, para aclarar las dudas de las personas. Si tienen dudas, nos las dejan por aquí, nos las escriben y con muchísimo gusto les estaremos contestando. Nos pueden dejar el correo electrónico, nos escriben al interno y ahí vamos a estar. Entonces, doctora Olga Lucía, le cedo la palabra y muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias, Carlos, gracias, comunidad de Ready. Sí, es interesante el tema de la normalización tributaria. Creo que ya llevamos muchas normalizaciones tributarias. Hace 2 años, ahí tengo incluso hay un recorrido de las normas de las normalizaciones tributarias que hay. La 2010 trajo normalización tributaria, la 1739, la norma 1739 trajo normalización tributaria. Cada que hay una normalización tributaria, empezamos con un impuesto del 10, el 13 y ahora vamos en el 17, ¿no? Cada que se necesita plata es todos los años. Sí, o sea, cada 3 años el Estado está utilizando la vieja confiable. Venga, normalicen. Cada que se monta un presidente. Normalicen y organícense, ¿cierto? Y aquí entra una crítica muy grande al tema de la recaudación estatal, porque hay gente muy juiciosa que sí pone sus activos a la orden del día, que refleja sus pasivos como son, no se los está inventando, y esos se están declarando durísimo, al 31, al 32, al 35. Ahora el 35. Entonces, ¿qué pasa con este pequeño grupo de contribuyentes, pero que es como grande a nivel de plata, ¿no? Porque creo que estos procesos son interesantes cuando estamos hablando de cuánta plata es, ¿no? Y entonces a esto sí, venga la zanahoria, tranquilo, venga, todo bien, normalícese y tráigame que es al 17 y anteriormente fue al 13 y anterior a ese fue al 10. Entonces aquí hay una crítica, es que pues yo prefiero hacerme la loca y entonces espero una normalización tributaria y los coloco, no sé, pues creería que habría posibilidades de planeaciones muy agresivas frente a los temas, ¿no? Igual, miren, el tema de la necesidad de que las personas normalicen realmente depende también mucho de la ficha tributaria, cómo quiere verse este contribuyente en Colombia, o qué problemas no quiere tener, ¿cierto? De qué problemas se quiere deslindar en esta posición tributaria. Entonces, este impuesto, pues es como siempre lo traemos, es un impuesto muy interesante, ya tiene un decreto reglamentario, ya se cumplieron algunas fechas, ¿no? Lo normal, lo que siempre vamos a hablar desde lo básico y allá hacemos preguntitas como entre nosotros a ver qué, de las lecturas que hemos hecho, qué dudas nos quedan. Así es, a mí me queda una, que me parece interesante preguntárselo a la comunidad, a ver qué piensa. Sí. Porque aquí tampoco nos podemos quedar con lo que nosotros pensamos. Nosotros podemos tener un conocimiento hasta cierta parte, pero nuestra comunidad puede tener más conocimiento que nosotros. Claro que sí, totalmente. Sí. Y recuerden también que si tienen dudas, de pronto también que les podamos resolver, déjennos en los comentarios las dudas que tienen, nos dejan el correo, nos escriben al interno y con muchísimo gusto les vamos a estar respondiendo. Bueno, aquí como todo impuesto tenemos que tener la base de configuración que es un sujeto pasivo, una base gravable y una tarifa general, ¿no? En nuestro sujeto pasivo, entonces estamos hablando de que a quién le aplica a los contribuyentes del impuesto sobre la renta o de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta que tengan activos omitidos o pasivos inexistentes al 1 de enero del 2022. Entonces, mira que aquí está muy interesante porque está colocando los impuestos, los regímenes sustitutivos. Creo que aquí, cuando hablamos de régimen sustitutivo, creería yo que estamos hablando del régimen simple, ¿no? O sea, aquí está aplicando para todos, porque entonces yo estoy por el lado del régimen simple y entonces no puedo incluir mis activos, no puedo ir mejorando mi declaración frente a este tema.
porque cuando muchas veces leemos la norma y los que no somos tributaristas ni nada, nos quedamos un poco perdidos cuando leemos allí, bueno, el régimen sustitutivo, ¿esto qué es? Importante el régimen simple que se pueda acoger a este tipo. Claro, y que vaya también orientado a ellos, ¿no? Que este también es el tema, porque es que aquí la connotación es que estoy omitiendo un activo, sí, o sea, creo que es lo más importante que hay que tener claro. Y llegará un momento de fiscalización donde a mí me quede claro que yo estoy omitiendo mis activos. Entonces, si yo hay una omisión de activos, tengo una posibilidad de fiscalización de muchos niveles, de que me digan, venga, perdón, pero tú tienes mucho más de lo que está, entonces, por favor, en esta parte tienes que declarar así, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la base gravable. Entonces, ¿cuál es la base gravable? ¿Sobre qué vamos a grabar esta tarifa de este impuesto de normalización tributaria? Dice, es el valor del costo fiscal histórico de los activos omitidos determinados conforme a las reglas del título segundo del libro primero del estatuto tributario o el autoavalúo comercial que establezca el contribuyente con soporte técnico, el cual deberá corresponder como mínimo al costo fiscal de los activos omitidos determinado conforme a las reglas del título 2 del libro primero del estatuto tributario. O sea que como mínimo, debe existir un soporte de realidad, ¿sí? Porque tampoco es que yo a ojo de buen cubero diga, lo voy a declarar por tanto, sí. No, porque es que no funciona claro, así, o que mi escritura quedó por este valor, pues sí también, porque hay un documento en soporte de realidad, digamos que determinado por un notario, puede haber una factura de lo que yo pagué por este bien, porque es un activo que yo nunca he metido en mi declaración de renta, nunca lo he incluido en mi declaración de renta. Entonces aquí es donde entra a jugar cuál es el soporte técnico del bien. Yo ahí tengo una duda. En este caso, por ejemplo, que dice que como mínimo el del costo fiscal de los activos omitidos determinado, o sea que yo nunca voy a poder, digamos que si yo tengo un activo que me costó 50 millones de pesos, pero ese activo se me ha desgastado, se me ha depreciado y entonces yo digo, no, es que ese activo ahora me vale, no es 50, sino 40 millones de pesos. O sea que yo no puedo decir, por más avalúo que le haga, o yo le podría hacer un avalúo y colocarlo por 40 millones de pesos. Pues mira que aquí está hablando del contribuyente con un soporte técnico, ¿no? Sí, pero y al decirme porque que como yo mínimo, puedo tener ¿no tendría que ponerlo a los 50 millones que me costó el activo? Pues todos los activos se llevan a su costo fiscal y de hecho en cualquier momento si tú tienes un soporte técnico más técnico que la escritura de constitución del bien, pues no hay nada. Ahora, ¿cuál es el activo, no? ¿Sobre qué activos omitidos estamos hablando? Exacto. Generalmente cuando hablamos de este tipo de activos estamos hablando de terrenos, y son activos que realmente su costo fiscal en vez de disminuir aumenta. Sí, o sea, no es cualquier activo. Y creo que en parte del tema de este tema es que, por ejemplo, sobre inventarios yo no puedo jugar con esto, ¿no? Yo tuve una vez un caso de un cliente que compró un terreno, el terreno le costó 500 millones de pesos, pero resulta que empezó la violencia por allá, y claro, le hicieron un avalúo y cuando le hicieron el avalúo, pues el terreno claramente pues dejó de valer todo eso que valía y quedó costándole, no, casi que nada, como pues muy, muy por debajo. ¿Será que en ese orden de ideas podremos tener el avalúo como costo fiscal? No, como mínimo lo que le costó. Ya el resto es pérdida. Al Estado no le interesa si usted perdió o no perdió, pues qué pena. Al menos para normalizarlo. Usted normaliza sobre sus 500 millones. ¿A qué hora le está costando 300? Bueno, ahí ya tienen que mirar un tema bajo norma internacional, digamos. No, lo que pasa es que una cosa es la norma internacional y otra cosa es el costo fiscal y lo que te determina a nivel tributario, ¿sí? O sea, digamos que bajo norma internacional hay ciertas reglas para yo determinar el valor del activo, yo lo puedo llevar a lo razonable, lo puedo llevar, ¿y qué tengo yo que llevar ahí? Castigar el patrimonio, ¿sí? Ahorita que bajo norma fiscal, este tema no está tan, digamos que está delineado bajo otros tintes. Yo no llevo. O sea que, doctora, bajo tu concepto, como mínimo al costo fiscal. Como mínimo al costo fiscal. A lo que le costó. Más, si yo soy una persona. A la factura que usted tenga. Si yo soy una persona natural, recuerden que como persona natural, los documentos son con fecha cierta.
¿sí? Mis declaraciones son con documentos de fecha cierta. Ahora, como persona natural es el mayor de los dos, ¿sí? Sí. O sea, es el mayor de los dos. ¿Cuál es el mayor? O el avalúo catastral o el costo fiscal. Y el mayor de los dos es el que tiene que irse a la declaración de renta. A la persona jurídica, Como por reglas de persona natural, patrimonio, no sí, obliga a llevar contabilidad. no obliga a llevar contabilidad. A la persona jurídica sí le dicen, mire, el costo fiscal, ¿no? Porque a mí también me pasó una vez en una fiscalización de la DIAN, que era una empresa, y la DIAN, ay, es que no escogiste el mayor de los dos. Y yo le dije, señora, eso aplica para la persona natural. Sí. Para la persona jurídica es el costo fiscal. ¿Qué sí le aplica a la persona jurídica frente a este tema? Le aplica la capacidad o la posibilidad de ¿qué? De reajustar fiscalmente su valor, su bien. Ahí está el artículo 72. Los porcentajes que da el gobierno. Los porcentajes que determina el gobierno anualmente para reajustar. Correcto. Sí, o si yo, por ejemplo, tengo mi norma tributaria y mi norma internacional me dice que yo tengo que yo este bien lo voy a generar al valor neto realizable, que entonces todos los años yo voy a generar una ficha técnica indicando el valor de este bien, pues lo voy a llevar a ese método de realización, pero técnicamente tendría que hacer un avalúo técnico cada año, ¿no? Sí, y estos son pues temas que tienen que quedar muy delimitados en el manual de políticas contables. Y ese manual de políticas contables, porque en muchas empresas que nos ha tocado visitar, que nos ha tocado hacer revisoría fiscal, eso parece un saludo a la bandera. Es más, en muchos niveles. No. En muchos tenemos, que este activo se va a reconocer al valor neto realizable. Y resulta que cuando miras la norma del mismo manual, dice, cada año se realizará así. Y entonces dices tú, por Dios, ¿y entonces cómo hicieron el avalúo de este año? No lo hicimos. No lo hicimos. No. Y no lo hicimos. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo en mi manual de políticas contables? Yo siempre tengo una frase célebre. De manual de políticas contables. Es que nosotros toda la vida como contadores en Colombia hacemos copy-paste de todo. O sea, pásame la norma, yo le pego, le hago unos ajustes. Y listo. Ya, y queda, y cumplimos. Y no, resulta que es que estos análisis no son para cumplir, son para ver la realidad económica de la empresa. Que esta realidad económica, algunas consideraciones de la realidad económica, porque algo que quedó claro en la ley 1819 es que la base de la contabilidad son las normas internacionales aceptadas en Colombia. Y esa es la base del modelo contable, tanto para contabilidad como para tributación. Sí, así es. Así quedó en el tema de ingreso y así quedó. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la norma? La norma me dice, tus gastos se van a ir tus ingresos y tus gastos son bajo la norma contable aceptada en Colombia, que en este caso es la norma internacional, y tributariamente hago mis vetos. Este ingreso me lo tienes que presentar así. Este ingreso es de fuente extranjera, entonces no puede ir aquí. Este ingreso es de tal y tal y tal, o aquí hay un convenio, aquí hay tal cosa. Entonces, ahí es donde esos punticos de inflexión son los que abarca la norma fiscal. Y ahí es donde yo entro como tributarista a trabajar y hacer ese equilibrio entre las dos y ese trabajo que tengo que hacer para poder determinar cuál es el impuesto a pagar. Pero yo no puedo seguir trabajando bajo una base de que mi contabilidad debe de quedar como queda mi declaración de renta, que ese es parte de los errores que nosotros venimos arrastrando. Y que todavía siguen y que si tú vas a ver ahora nos analizan en la lupa. Pero sabes una cosa, que hasta los mismos bancos tú generas una diferencia y te llaman y te dicen, venga, pero ¿por qué tiene diferencia? Y explícamela. Esto contable y explíqueme y la declaración. Y les toca a uno que empezar a enseñarles a ellos y lo peor es que tratan de hacerte ver como si tuvieras un error. No, por ejemplo, ayer discutíamos con mi hermano el tema de precisamente este tema, algún día nos podrá acompañar en estas charlas, y me dio algo muy específico, y es, por ejemplo, hemos peleado mucho por el 2516, que es el de conciliación el formato de conciliación de la renta, donde yo coloco mis datos en NIF y mi conciliación para la presentación fiscal, ¿cierto? Sí. Y digamos que ahí hay una cosa muy interesante, es cuando yo tengo un bien en NIF en 2.000 millones, ¿sí? Porque lo miré al valor de realización o le hice un avalúo comercial y ese bien pasó una carretera por allá y le quedó valiendo el doble, pues supervalorizado al 200%, sí. Entonces ya no vale 1.000 sino 2.000, ¿cierto? Resulta que fiscalmente siempre valió 1.000 menos la depreciación o lo que yo tenga pues en el bien que sea objeto de depreciación. Sí.
Entonces, una de las preguntas mías es, bueno, y entonces si yo llego, yo contribuyente veo yo ya veo ese problema donde tengo un valor en NIF y un valor en la parte fiscal disminuido, ¿yo qué puedo hacer aquí? Yo entraría a fiscalizar. Entonces dice mi hermano, pues fiscalizaría si hubiera lugar a un impuesto al patrimonio y ese valor fuera susceptible de incrementar y de generar una base de impuesto al patrimonio, ¿sí? Porque si no, al Estado le conviene más tener que el contribuyente tenga su valor bajito. ¿Por qué? Porque la diferencia entre el costo fiscal versus el valor de la venta, la ganancia ocasional es brutal. Sí, así es más importante para el Estado. Yo creería que sería ridículo que el Estado, me dice mi hermano, me hizo entender el tema, sería ridículo que el Estado persiguiera. También me está haciendo aquí no, a uno lo mueven esos temas porque uno dice, bueno, y entonces uno lucha y lucha y lucha porque nuestros clientes se ordenen para el momento de la ganancia ocasional y más que todo también para tener una claridad frente a los esquemas de fiscalización. Pero uno diría que la fiscalización no debería estar orientada por ahí porque pues al final del día, cuando el contribuyente tiene su valor del activo súper disminuido, o sea, nada, cero valorizaciones, cero todo, pues claro, esta persona realmente va a tener una ganancia ocasional mucho más alta, ¿no? Por eso la importancia de los reajustes fiscales que permite el artículo 72 cuando se permite. Por ejemplo, los departamentos donde permiten el autoavalúo. Súper importante. ¿Por qué? Porque es una regla fiscal que te permite no pagar tanto impuesto de ganancia ocasional cuando se vende el bien, ¿cierto? Pero bueno, vemos que esos son temas que... Lo peor es que, bueno, es una práctica que, digamos, ahora está cambiando, digamos, un poco, ¿cierto? Pero lo normal es que tú cuando vas a la notaría y tú dices, no, si la escritura hagámosla por bien poquito. Hagámosla por bien poquito. Y eso que ahora lo ponen más o menos por un precio razonable, pero anteriormente... No, y déjame decirte que ahora, dentro de las normas que están ahora, ya los notarios tienen la obligación, sí. Y eso quedó en el artículo 90 del Estatuto Tributario, que el notario tiene la obligación de dar fe de que ese bien se está vendiendo por el valor más cercano al valor comercial. De hecho, creo que ellos en este momento tienen como una especie de veto, de objeción que pueden hacer porque ellos no pueden, porque en este caso le caerían recursos a ellos por dar fe pública sobre una venta, una transacción que a todas luces se fue por menos del valor comercial. Entonces ya digamos que las herramientas del Estado han ido cerrando mucho más la brecha de que el contribuyente no pueda generar este tipo de operaciones de este nivel. Bueno, y además el notario muchas veces se guía es por el impuesto predial, ¿no? Por el avalúo catastral, que sería ahí como lo que tiene para guiarse. Pero creo que ya el IGAC ha actualizado, tiene algunas, sí, ellos ya tienen, las zonas, ya tienen zonificaciones, estratificaciones, ya creo que ya las herramientas. Porque yo también he visto, ¿no? Y los empresarios, por ejemplo, les ha tocado, o sea, tienen que vender. Y cuando van a vender, por lo menos, porque es que antes ni siquiera cogían el tema del avalúo catastral. Y eso que ahora, creo que hace unos 2 años, me tocó varios empresarios que cuando vieron su avalúo catastral, eso se les subió a las nubes, porque resulta que, no sé, los que se encargan de hacer este tema de los avalúos, como que ya se lo tomaron más en serio y ahora ya el precio de las propiedades empezó a subir. Bueno, entonces, también es cierto que hay depende de donde esté el bien y así como un bien puede... Ahora, lo que tú dices, o sea, puede evaluarse súper bien, también puede deteriorarse mucho, o sea, todo depende mucho del tema de cuáles son las medidas y tienen que hacerse un estudio ya bajo nivel y digamos que este ya es un tema que la norma internacional es que ya hay más herramientas. Si yo tengo que hacer un avalúo y tengo que contratar un perito certificado y que este avalúo tiene que básicamente tener mucha claridad frente a los temas de norma internacional, pues ya no va a salir cualquier avalúo, ni es lo que diga, no, tiene que ser una ficha técnica muy bien sustentada. Y creería yo que no solo para fiscalización del tema de DIAN, sino para otro tipo de fiscalizaciones, es mejor tener a la mano estas fichas técnicas muy bien elaboradas. Yo no puedo salir con valores que no son, pues porque es que cuando se cae, cuando ya preguntan bien o contratan otro perito. Y te contratan la contraprueba y te genera la contraprueba y ya. Bueno, otro de los temas es hablando de los contribuyentes que como base de gravable el valor de mercado de los activos sometidos en el exterior antes del 31 de diciembre del 2022
repatrien efectivamente los recursos omitidos en el exterior a Colombia y los inviertan con vocación de permanencia en el país. La base gravable de dicho impuesto complementario de normalización tributaria corresponderá al 50% de dichos recursos omitidos. Y aquí les dice activos diferentes a inventarios para sujetos a saneamiento por tener un valor inferior al del valor de mercado podrán actualizar su valor. Que aquí habíamos hablado, aquí hay dos puntos interesantes y uno, el primero, los activos omitidos del exterior, ¿sí? Está claro que sí, es el 50% del valor del impuesto que correspondería al 50% de los recursos omitidos, ¿cierto? O sea, sería sobre el 8.5%. Exacto, pues básicamente es el 50% de los recursos. Yo coloco el activo, la tarifa y lo divido en dos, es el 50%. O divido el activo en dos y mi tarifa, sí, o sea, no es que baja la tarifa, sino que es el 50%, te reconocen o te hacen una disminución en la base gravable para que tú puedas organizar el tema. Ahora. En la base gravable. Sí, mira que dice que es el 50% de dichos recursos omitidos. Entonces, a eso le organizo el 17%. Entonces, yo lo que hago es como que el Estado me dice, ok, 100% es tanto, sobre el 50% me pagas el 17%. Ahí sí tengo que tener los activos en valor de mercado, ¿no? No lo puedo tener exacto. A costo. Y también que tengo que tener claro, la vocación de permanencia en el país al menos 2 años. O sea, yo ya no puedo... O sea, no puedo pensar que los voy a activar y después los voy a sacar. O sea, ya tengo que tener una vocación de permanencia en el país. Ahora, los activos diferentes a inventarios, sujetos a saneamiento por tener valor inferior al de mercado, podrán actualizar su valor y declarar pagar sobre la diferencia. Aquí en la norma no dijo nada, pero en el decreto reglamentario sí vino varias reglitas de juego. Una es que esos activos no se van a sanear para venderse en el mismo, sino que dentro de los tiene que sostener la venta o sostener ese bien por lo menos 2 años. 2 años. Y este es uno de los temas que sí tiene uno que tener mucho cuidado cuando sanea este tipo de activos. Ocurre mucho que yo tengo lo que hemos hablado, activos por un valor inferior al de mercado. Y entonces aquí depende mucho de qué es lo que yo quiero, cómo me quiero ver yo como contribuyente fuerte, realmente este valor de mercado o valor de realización de este bien está sujeto a bastantes interpretaciones, qué tengo que hacer con este bien, qué quiero hacer. Muy importante, Olga, esto que tú dices, y es la planeación fiscal y la planeación financiera de este tema, o sea, de no tomar como decisiones a la ligera, de hacer escenarios, de mirar qué le puede convenir a la empresa, y por eso también es importante pues uno poder tener un contador o una persona capacitada en estos temas. Sí. Ahora, por ejemplo, aquí dice, el impuesto se liquidará y pagará en una declaración independiente hasta el 28 de febrero del 2022 sin que se permitan correcciones o presentaciones temporáneas. O sea que hasta el 28 de febrero está. Ahora. Pero allí me surge una duda. Yo tengo que presentar bueno, eso vas a hablar ahorita del anticipo, sí, sino que la duda que me surge es en qué momento debo presentar mi declaración de impuesto de normalización. Pues aquí dice hasta el 28 de febrero del 2022. O sea, ese es el momento de la presentación del impuesto. Se liquidará y pagará, ok. Ahí se liquida y se paga. Y presento la declaración. Yo el 28 de febrero puedo presentar mi impuesto de normalización tributaria. De normalización tributaria. Okay. No se permiten correcciones ni presentaciones temporáneas. Sí. O sea, es mi fecha límite. Ya, no, sino que la duda que me surgía era si al momento de yo presentar el anticipo tenía que presentar también la declaración. Bueno, es que digamos que aquí el tema para los que ya les haya tocado, porque creo que el 22 ya es la última fecha y va al 9 y ahí ya, digamos que ya todo el mundo tenía que decir, si yo quería incluirme, o la recomendación que siempre les doy, si yo me quiero incluir en esta onda y normalizar mis activos o sanear mis activos, lo mínimo que yo tengo que hacer es calcular mi anticipo o mi impuesto. Tenía que hacer, ¿no? Si ya no cumplí, cumplan las fechas que es con el anticipo del 50% del impuesto en este año, que es 2021, calculado sobre la base gravable estimada del activo omitido o pasivo inexistente que el contribuyente tenga en la entrada a la vigencia de la ley. Dice aquí que esa es la pregunta que le vamos a hacer a la comunidad, que a mí me quedó así como, bueno, el que tenga la respuesta, entonces, por favor, coméntenos. Vamos a tener un regalo, que bueno, eso lo íbamos a decir más adelante, que tiene que ver con nuestro
con nuestro aplicativo de conexiones ready, pero bueno, más adelante les decimos. Estoy abierta a interpretaciones, porque dice, el no pago del anticipo en su totalidad y de manera oportuna dará las sanciones consagradas en el estatuto tributario aplicables. A mí la pregunta que me regresa y me dice, bueno, ¿y cuál es la sanción aplicable sobre un anticipo? ¿Es en serio? No estoy declarando el impuesto, no estoy presentando la declaración sobre un anticipo, estoy pagando una sanción aplicable. Bueno, a mí me queda la tarea, la verdad, habría que identificar cuál es la sanción, porque por corrección no es, porque yo no, o por extemporaneidad, pero es sobre el anticipo, no sobre la sanción. Correcto. Entonces, no sé, ahí ya creo que el universo nos tiene que hablar y recordar, porque sí me alarga un poco la duda y no la tengo clara ahora, pues la verdad no la tengo clara ahorita. Pasa, por ejemplo, cuando yo pago el gran contribuyente, que yo tengo una fecha hasta tantos días de febrero para pagar ese 20% del anticipo sobre la renta. Bueno, si no lo pago, ¿qué va? Para mí va impuesto a intereses de mora, pero sanción por extemporaneidad, pues que no es un impuesto, no es el impuesto todavía, sobre qué va, y además es un anticipo. O sea, pues, digamos que aquí hay un tema interesante que nos gustaría que debatiéramos un poquito. Si pago menos anticipo, entonces allí, ¿cómo va? ¿Cómo sería si, por ejemplo, resulta que cuando presento mi declaración de renta, mi declaración de impuesto de normalización, sí, la presenté por mil millones y anticipé 400 millones de pesos? Entonces, esos 100 millones de pesos que no... Y al final, cuando yo presenté mi declaración, yo pagué todo. Pagué todo completo. Exacto, los entonces, 600 millones. Pues, ¿qué me van a cobrar de allí? Yo creería que me pueden cobrar intereses, ¿no? Intereses desde marzo, desde la fecha en que tenía que pagar, en este caso, por ejemplo, 22 de noviembre, hasta la presentación. Sí, porque en la presentación ya muere el tema. Señores, que nos quedó. Tarea, porque pues la verdad, mire, leímos el decreto reglamentario y no dice ni mu. No, o sea, yo creo que son las sanciones esto creo que lo arreglan las personas que tienen a su cargo empresas con grandes contribuyentes que pagan ese 20% antes, que lo van pagando como en febrero. Yo creo que ahí puede pasar cositas en fiscalización. ¿Qué tan normal es esta fiscalización cuando yo no cumplo con el pago del anticipo completamente? Las fechas que son. No, y en el valor, en la totalidad de ese 50%. Sí. O sea, eso es lo que hay que empezar a identificar, porque es que las normas a veces vienen con un lado cojito, ¿no? Vienen con un lado interesante. Esta norma es importante tener claro que no es una norma que viene muy coja, no es una norma que viene muy completa, muy amarrada, porque antes te decían a ti, mira, tranquilo, normalízate, pero después llegaba el régimen, sobre todo con los activos del exterior, ¿no? Normalízate, tranquilo, tráeme tus activos en el exterior, emitidos del exterior y ya. Y resulta que llega el régimen cambiario y dice, sí, mijo, eso era para renta. Venga para acá. Venga para aquí, mijito. No, mire que esta norma, sí, he leído pues totalmente, nosotros identificado en la ley, aplica también para el régimen cambiario, o sea que amarró los dos puntos que son importantes para tener en claro. Aparte de eso, pues lo que no le va a caer ningún recurso, la fiscalización no puede iniciar sobre este proceso, no pueden, independientemente de todo. Entonces cierra mucho la puerta a que, digamos que le cierra mucho la puerta a que se presenten lo que decimos, lo que nos da miedo, ¿no? La suspicacia de la DIAN, la suspicacia de que lleguen y entonces... Sí, yo ahora que estuvimos leyendo la norma miraba mucho eso, que la DIAN como que trata de darle tranquilidad a la persona, que no va a ser perseguido, que no le van a afectar por otras partes, porque ese es mucho el miedo que le da a los contribuyentes. Dicen, bueno, sí, listo, yo quiero normalizar, yo normalizo, pero ¿qué tal? ¿Qué tal que entonces me empiecen a tener en la mira? ¿Qué tal que entonces me empiecen a perseguir? ¿Qué tal? Bueno, a no ser que usted haya
que sea Pero, de dudosa procedencia, pues lo que usted compró, no, ahí sí, pues, pero también aquí es muy claro que la DIAN para tapar esa, digamos el Estado, no digamos la DIAN porque es que el que está legislando esto es el Estado. El Estado para tapar un poquito esa brecha, mire que en el tema de saneamiento fiscal, de saneamiento de activos que que se presenta, dejó muy en claro en el decreto reglamentario, en la norma no, pero en el decreto que debe existir poseer ese activo por 2 años. O sea, que yo no aplico saneamiento fiscal para ir a venderlo. Yo no he aplicado saneamiento fiscal en la 1739, en la 2010 y en esta norma para después salir a vender este bien. No. O sea, yo tengo que garantizar la permanencia del bien al menos 2 años. 2 años. 2 años. Entonces, O sea en esto tengo que estar claro. También le ha tocado porque hay mucha gente que es un poquito viva, pues. No, saneemos y lo vamos a vender, entonces saneémoslo ahorita para que la ganancia ocasional. Otro tema que me pareció muy interesante es el tema de la depreciación. ¿Te acuerdas que que no puedes, o sea, te dice muy claramente que yo llegué y saneé fiscalmente este bien y yo tengo un valor que se puede activar como depreciación acumulada, como depreciación, ¿sí? Y puedo seguir depreciando fiscalmente este bien por el valor que se actualizó, digámoslo aquí. Pero que no puede ser, digamos que, ¿cuál es la situación? Y nos pasa mucho, o nos ha pasado cuando existen empresas que no tienen muy claro los temas de depreciación o su depreciación la lleva a una hojita de Excel. O el sistema se le olvidó hacer el proceso, porque todos los sistemas pueden fallar, ¿cierto? Sí. Y cuando uno tira alguna sumaria en Excel dice, ok, pero aquí el valor el costo fiscal del bien, cuando yo miro el activo menos la depreciación acumulada, me está dando un valor neto y este valor neto está pues súper bajito comparado con el que tienes en el sistema, ¿sí? Y entonces empiezan a analizar el sistema y se dan cuenta que alguien por allá no corrió algún proceso que tenía que correr entre activos fijos y entonces hubieron ciertos meses en los que no se depreció el bien, porque ya sea porque o lo lleve manualmente una hoja de Excel y la hoja le haya quedado con la fórmula mala o porque el sistema locamente no depreció. Sí, ¿qué puede pasar? Sí. No, parece chiste, pero anécdota. Sí, así es. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí sucede algo muy especial y es que hay personas que llegan y cogen, listo, no, entonces mira, mi valor neto del bien es a partir de aquí y entonces a partir de aquí de precio. Y ahí, señor, no se puede. Ahí es donde les digo, no se puede. Y lo mismo contempló el Estado en el decreto reglamentario frente al tema. O sea, yo generé ese valor de actualización, pero yo no puedo coger ese valor de actualización y a partir de aquí lo actualicé, a partir de aquí de precio. No, señor, venga que usted está actualizando el bien, lléveme el valor hacia atrás, todo lo que debió de haber depreciado, la diferencia entre lo que tenga como depreciación acumulada versus lo que ya ha depreciado, eso se perdió. Se perdió. Ya de aquí en adelante va a seguir su depreciación corriente normal y se la puede tomar fiscalmente. Como les digo, comunidad, es lo que yo interpreto, ¿no? Si alguien tiene una mejor fórmula o tiene un concepto tributario un poco más aterrizado frente al tema, bienvenido estamos abiertos a discusión. Este es un tema chévere, o sea, es un tema que se puede tratar de muchas formas, que se puede analizar. Ahora, y es un tema que siempre va a estar porque cada 3 años lo vamos a discutir. Ya de pronto en la próxima va a ser sobre el 20% y ya no va a valer ni la pena discutir este tema, pero ahí vamos. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, yo aprovecho, ya que estamos finalizando nuestro tema, pues para que nos sigan en nuestra página que es readyapp.co. Allí estamos subiendo contenido y también se pueden registrar los que son contadores, allí les aparecen, donde se pueden registrar y les va a aparecer mucha información y vamos a empezar a subir herramientas súper potentes, macros, cosas que les van a facilitar, mejor dicho, la vida, que ustedes van a poder hacer eso que se demoraban 3-4 horas, lo van a poder hacer pues en cuestión de minutos. Y vamos a rifar una herramienta que es sorpresa, entonces ahí les vamos a dejar para que nos comenten, para que nos sigan, le den me gusta y se registren en nuestra página. Y bueno, entonces esa cuñita la quería hacer ahí, doctora Olga, y bueno, yo creo que ahí ya vamos cerrando. Sí, señor. Y bueno, unas palabras de despedida para la comunidad aquí. También me gustaría de pronto que habláramos un poco de la aplicación, de cómo estamos con nuestro tema de conexiones redes. Sin embargo, eso dejémoslo para una próxima. Porque estamos ahí pues en ese proceso. Nosotros estamos estructurando una plataforma. La idea es que tenga una buena experiencia de usuario, que sea orgánica entre todos nosotros,
La meta es que algún día podamos llegar a una comunidad que realmente comparte información y que monetice información importante que pueda ser llevada al público, ¿no? Yo soy un súper contador con unas super macros que puedo trabajar y monetizar, pues lo pueden monetizar a través de la página. No necesita permiso de nadie, ni le está pagando un permiso a nadie, simplemente utiliza la pasarela de pagos de la página y ya. Esa es nuestra meta, nuestra visión de trabajo. Chequen la página, que ahí se van a dar cuenta de todo el potencial que tiene readyapp.co. Y ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es lograr una comunidad de verdad que se ayude, que se colabore, que estamos en un ambiente sano para tratar los temas, estamos en un ambiente sano para discutir y debatir. Próximamente trataremos de hacer más en vivos. Lo que queremos es que vayan conociéndonos cómo hablamos, cómo nos expresamos. Estamos detrás de todo este tema, de los memes, de la información de valor que les estamos dando. Entonces, de las charlas que generamos. Exacto. Y seguir en esta charla, en este ambiente que no es hostil, que es más de compañerismo, de ayuda entre nosotros, que es una profesión bien compleja. Ha llevado mucho tiempo, cada día yo siempre he dicho, cada día es más difícil. A mí dicen, nada más la profesión, yo es amor y odio. Es amor y odio, esa es tu palabra, ya la he escuchado. Mi hermano menor me dijo a mí cuando salió del bachillerato, me dijo, hermanita, yo quiero estudiar contador, y le dije, sobre mi cadáver. No. Tú ya me has visto mucho tiempo trasnochar, hermanito, por favor, estudia otro tema. Pero mi hermano pues estudió derecho tributario, en este momento pues hizo una especialización en derecho tributario. Es mi mano derecha frente a los temas que tengo que resolver cuando tengo que resolver recursos. Dentro de poco lo vamos a conocer por dentro acá. de poco hablaremos con él. Y tengo dos hermanos espectaculares, uno contador también, que también es muy bueno en el tema de norma internacional. Digamos que con la empresa nosotros, Gil Corredor y Consultores, hacemos básicamente esta tarea. Tratamos de darle al cliente, ahí ya hacemos la cuña mía, podemos darle al cliente la necesidad, lo que realmente necesita, lo que quiere hacer, tratamos de dar la mejor información cuando se requiera. Ahí en los procesos de fiscalización mantenemos muy al día en cómo afrontar estos procesos que básicamente, digamos que no hay nada escrito, pero pueden existir algunas probabilidades de que las cosas se den en un buen acompañamiento. Casos de saldo a favor, ganados, ahí mejor dicho, ahí tienen la cuña. Sí, se han dado, hemos tenido invictos. Bueno, Doc, entonces nada, yo creo que ya con esto finalizamos. Les mando un saludo y ahí nos estamos conectando. Un saludo a todos, muchas gracias. Espero que nos comuniquemos pronto y podamos conversar. Y por favor, hashtag Pregunta Ready. Claro. Utilícenlo para poder garantizarles a ustedes la oportuna respuesta a sus preguntas. ¿Listo? Y nosotros estaremos publicando nuestro hashtag Pregunta Comunidad, porque también nos interesa saber qué piensa la comunidad frente a las preguntas. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima emisión con otro tema igual de interesante y sustancioso. Chao. Hasta luego.